Buenos días, Dios me les bendiga. Hoy vamos a tener un día maravilloso en el nombre de Jesús, amén. Desde temprano, desde la mañana, dándole gloria al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar una alabanza, la única razón de mi adoración. Es la única razón tuya y mía, amén. Debemos tener esa única razón. Hoy nos acompaña el hermano Richard. Hola, buenos días, bendiciones para todos. El DJ. Escuchémonos, deleitémonos con esta alabanza. Único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Bendito eres, Jesús. Único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón De mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Él es todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. tú eres todo Poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús. Ponemos este devocional en las manos del Señor. Dios es bueno, Dios es grande, fuerte. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a leer en esta mañana en el Nuevo Testamento. Amén. Una pregunta que te quiero hacer, amor. La cárcel, ¿para qué se hizo la cárcel? La cárcel. ¿Para qué se hizo la cárcel? Para privar de libertad Ajá. a una persona de mala conducta. Ok, está bien. A una persona que cometió un delito, la cárcel fue hecha para eso, para privar de libertad a personas que cometen delitos. Pero a la cárcel también han ido personas inocentes. ¿Sí? Sí, Injustamente. injustamente. Han ido personas inocentes.
Este es el caso del que vamos a hablar en esta mañana, de Pablo y Silas. Amén. Lo vamos a leer en el libro de Hechos. Hechos capítulo 16, desde el verso 22 al verso 26. Toma, esposo, ayúdame ahí con la lectura, por favor. Desde el 22 al 26, de aquí, de Hechos 16. Okay. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían ido o habían huido. El Señor añada bendición a esa palabra, amén. Amén. Esta es una porción que la hemos escuchado y la hemos leído en cantidad de veces cuando Pablo y Silas estaban presos. Vamos a notar aquí que Pablo y Silas andaban bajo la voluntad de Dios. El que ha leído esta porción o el versículo 16, ¿verdad? Completo, el capítulo que digo, nos podemos dar cuenta que Pablo, él estaba en la ciudad de Filipo, de Macedonia, haciendo la voluntad de Dios. Qué tremendo cuando estamos haciendo la voluntad de Dios y suceden cosas que son inesperadas. Cosas, y no buenas, sino cosas a veces malas. Porque Pablo no estaba haciendo nada malo. Él estaba predicando el evangelio bajo la voluntad de Dios. De hecho, dice que acababa de liberar a una joven de un espíritu de adivinación, lo cual eso afectó a su jefe, a su dueño de aquella joven. Pues él tenía ganancias de la adivinación de esta mujer, de ese espíritu que atormentaba a esta mujer con la adivinación. Entonces se hizo un gran alboroto, una gran revuelta, porque el espíritu de esta joven salió del cuerpo de la muchacha a través de la declaración de Pablo, ¿sí? Habla en el versículo que leíste, Richard, en el versículo 22, dice que cuando estos hombres llevaron a Pablo y a Silas, a las autoridades lo denunciaron, dice que se agolpó el pueblo. Es decir, hubo un alboroto y el pueblo se agolpó, se reunieron todos, ¿sí? Todos se reunieron. Había mucha gente, dice que estaban los magistrados, estaban rasgándole la ropa. Es decir, Pablo y Silas dice que fueron azotados, escúcheme, fueron humillados, fueron echados al calabozo de más adentro, fueron amarrados los pies con cepo. Es decir, ellos pasaron un momento desagradable. Duro, triste, de susto, de miedo. Porque recordemos que Pablo y Silas eran seres humanos igual como nosotros, seres humanos con sentimientos, con temores,
seres humanos de carne y hueso, un manojo de emociones. Entonces, lo más seguro es que Pablo y Silas tuvieron miedo, tuvieron temor de morir en ese momento, adoloridos por el maltrato. Y algo que también duele muchísimo, sin pegar, es la humillación, rasgar su vestido. ¿Sabes? En el tiempo en esos tiempos, o sea, la desnudez era bastante vergonzoso tanto para el hombre como la mujer. Entonces, rasgar sus vestidos, dañarle su ropita, aparte de que tenés que comprar otra nueva. Fueron humillados. Fueron humillados tremendamente. Pero lo que vemos acá importante es la reacción que tuvo Pablo y Silas. Ellos no se enojaron, no se quejaron, no se pusieron tristes, no sintieron odio hacia aquellos que lo estaban haciendo. Eso no es lo que relata la Biblia. No nos podemos imaginar que se entristecieron, ¿ok? Porque eran seres humanos. Pero la Biblia no relata, no realza esa característica. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué lo podemos notar y por qué podemos decir seguramente y confiadamente que ellos no estaban tristes, ni estaban deprimidos, ni se amargaron, ni hicieron ninguna conjetura, ni un juicio en contra de todos aquellos en un mal sentido? ¿Por qué? Por la reacción de ellos. La reacción de ellos no fue esa. No dice que fue enojo, no dice que fue ira, tristeza tampoco, ni siquiera dice que fue tristeza. No lo dice la palabra, no lo podemos imaginar. Pero la Biblia no relata ni resalta esas características. Al contrario, hay un texto que dice, Infante, que dice que el que esté contento cante alabanza, y el que esté triste, adoración. A lo mejor ellos estaban, dice que oraban y cantaban. De repente les venía una lucecita ahí de tristeza, de congoja, ¿verdad? O a lo mejor porque humanamente había dolor en su cuerpo, ¿entiendes? Había dolor. Y bueno, la humillación es algo que es tremendo. Los que quitaron sus ropitas, le quitaron su ropa, ¿sí? Bueno, entonces, pero ellos dicen que ellos cantaban y alababan. En medio, o sea, ellos adoraron, oraron, y cantaban en medio de la situación que estaban viviendo. ¿Okay? Exacto, ajá. Porque, o sea, no eran ángeles. No, claro. Entonces, en medio de la situación que estaban viviendo, cantaron, adoraron, oraron, ¿sí?, al Señor. Entonces, es importante denotar eso, de que aunque estaban en un lugar no indicado, no merecido, porque no lo merecían. Exacto. Pero dijera un ilustre pensador, hay que ver vida donde hay vida. Entonces ellos vieron la oportunidad dentro de la cárcel a personas que posiblemente injustas también estaban allá, y otros culpables cantaron y adoraron, y dice la Biblia que todos los presos, los que estaban allí, les oían la adoración, oían la oración. Exacto. Entonces ellos estaban con sus pies atados, estaban con su cuerpo herido, estaban con su alma como la tuvieran acongojada y triste, ¿verdad? Con todo y eso, su espíritu era el espíritu de él, el que estaba adorando al Rey en medio de la aflicción, en la cárcel más adentro. ¿Qué significará la cárcel más adentro? Yo siempre he oído que las cárceles tienen como una máxima seguridad, ¿sí? ¿Verdad? Es decir, ¿pero qué puede simbolizar eso? El dolor más fuerte, ¿sí?
la cárcel más adentro, porque la cárcel no es un lugar agradable. Para nada, no es cómodo. No es un lugar, ¿no? Y lo metieron en la cárcel de más adentro. Es decir, bien, es en lo más profundo. ¿Quiénes lo podían oír? No, escúchame. Mira esto que me está... Si dice que era la cárcel más adentro, quizás era el calabozo, el último. Ujú. El último. El que más escondido. Pero tú dijiste hace rato, los presos los oían. No sé. Es decir, ¿será que estaban así calladitos orando? No. ¿Ah? ¿Será que ellos estaban así en voz baja, dando gloria a Dios y orando, calladitos? No creo. Porque si dice que los presos los oían, era porque lo estaban haciendo en voz alta, Sí. audible. Estaban cantando alabanzas. ¿Qué es un canto? ¿Qué son himnos? Dice que estaban cantando himnos. Cuando los himnos se hacen en honor a alguien, en honor a algo, ellos estaban dándole honor al que vive. Dándole honor al que vive. Amén. Sí, y aparte, ahora no, es como la reverencia y la aceptación. Cuando son los himnos nacionales, o sea, en cada nación o en cada estado o en cada departamento, cuando suena el himno propio de la nación, se exige respeto Reverencia. Sí. Exacto. a la nación. Entonces, si lo llevamos de esa manera, ellos también reverenciaron, respetaron, porque eran himnos al Eterno, al Creador. Eran himnos al Todopoderoso, a Elohim, ¿sí? El Dios Supremo. Ok. Dice, y a la medianoche, yo me imagino, escúchame, que este evento, Infante, pasó de día. Porque si nos ponemos a leer, ¿verdad? El contexto, con todo el capítulo 16, ¿verdad? Que lo leí antes de esto, dice que ellos venían, ¿verdad? Venían zarpando. Se quedaron una noche en casa de Lidia, que Lidia los invitó para que se quedasen y posasen en la casa de Lidia, ¿sí? Entonces, al siguiente día, ¿ok? ¿Y sabes por qué había mucha gente? Porque era día de reposo, al siguiente día, ¿ok? Bueno, total era que ya este acontecimiento pasó en las horas del día, Sí, temprano. ¿ok? Y dice acá que entonces a lo mejor ponga que fue a mediados de la tarde o durante cuando el sol todavía estaba la claridad del día. Pero dice que a la medianoche ellos estaban cantando. Vamos a leerlo como dice acá. Pero a la medianoche, orando y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, a la medianoche se le agregó algo más Ajá. a las emociones de Pablo y de Silas. ¿Por qué? Porque, número 1, fueron azotados. Número 2, fueron atados. Estar con los pies atados con cepo, que era una tabla, una madera con su hueco, estaban inmovilizados. No tenían oportunidad ni de escapar, ni de estar cómodos. Las richas, los calambres, a lo mejor Sí. el cansancio de tener los pies Sí. en esa posición, porque no podían doblar quizás las piernitas o acomodarse o querer mover los pies. Eso debe ser otra angustia. Claro. Estáticos ahí, móviles. ¿Sí? Entonces se le agregó algo nuevo a ellos. Le llegó la medianoche, le llegó la oscuridad. ¿Ok? Entonces, Pero ellos no estaban cansados, en la oscuridad siguieron adorando y alabando a Dios aún
en la oscuridad, en el transcurrir del día, en la medianoche. En la medianoche quizás cuando de todos, quizás era la hora de todos descansar, ¿ok? Dice que los presos a esa hora, es decir, tenían una fiesta armada en el calabozo de más adentro, en intersección, en oración, en alabanza, en cánticos, en himnos, porque todos los estaban oyendo, no dejaron dormir a nadie en su alabanza. Es decir, Pablo y Silas sabían lo que hacían, Richard. Claro, claro. Y sabían quién creía. Exacto, y sabía en quién creía. Hay algo también que me llama la atención, que es la amistad que tenían ellos dos. La amistad que tenían ellos dos. Hay amistades que cuando tú estás en problemas, lo que hacen es quejarse. Y si tú le cuentas, ay, qué broma, qué broma, qué broma, y bueno, o yo te lo dije, no, aquí ninguno de los dos se quejó del uno del otro. Era un par de amigos ideal, el uno para el otro, enfocados en el ministerio, en adorar a Dios. Sabían en quién habían creído. Busca amigos, busca amistades que te acerquen, que te ayuden a seguir a Dios en medio de las dificultades. No que le eche leña al fuego, no que se queje, sino busca amistades que estén contigo en el calabozo de más adentro. Ahí en los momentos oscuros y difíciles. Por lo menos, sí hay que, por lo menos, debemos decirte, de que Pablo y Silas, siendo seres humanos comunes y corrientes, como usted, como nosotros, ellos tuvieron la, digamos, no la obligación, pero tuvieron como el empuje, el empuje de adorar y de alabar a Dios en los momentos difíciles que estaban viviendo, un momento difícil de la vida. A ti te ocurren momentos difíciles, a mí, a nosotros, debo decir, nos ocurren momentos difíciles. ¿Y sabe qué le agrada a Dios? A Dios el Eterno le agrada cuando nosotros le alabamos y le adoramos en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque es algo que pareciera que no debiera ser. ¿Podrá estar alegre o sonriente una persona que está en un problema? No, no puede. Humanamente no se puede. Sí, porque no congenia. Una risa en un dolor no congenia. No. Es lo natural, ¿ok? Sí, eso es lo natural, ¿sí? Porque exacto, es lo humano. Lo natural. Pero el salmista, en un salmo, en 80, 84, no recuerdo bien la cita, dice, Él cambió nuestra tristeza en baile. Allí es donde está la diferencia de la persona que tiene a Dios en el corazón, de la persona que tiene a Jesucristo en la vida, porque Jesucristo cambia la tristeza en baile, sí la cambia. Entonces, el salmista habló de algo que él conoció, porque nadie puede hablar de algo que no conoce. El salmista dijo, tú has cambiado mi lamento en baile. Exacto. Entonces, esa misma experiencia que tuvo David, el salmista, en el momento indicado para escribir eso, también lo estaba viviendo Pablo y Silas en la cárcel, en lo más adentro de la cárcel. O sea, Infante, escúchame. Entonces, en el momento de la aflicción, cuando oramos y cuando cantamos, cuando le damos, cuando cantamos y oramos, acabaste de decir que todo cambia.
Sí, claro. ¿Sí? O sea, trae consecuencias maravillosas. Es decir, para mí entonces, Richard, que la oración y la alabanza son dos armas poderosísimas. Son dos armas poderosas que tienen el poder de transformar, de cambiar ese ambiente, el ambiente de las circunstancias, el rumbo de las cosas. De una realidad. O de un momento vivido, de una realidad, de una circunstancia. Es tan poderosa la oración. Hay un texto que dice que la oración del justo Puede mucho. puede mucho. Pablo y Silas sabían que ellos no lo estaban haciendo por inconscientes. No, ellos sabían. Ellos estaban esperando un milagro. Ellos estaban ahí en oración. Ellos estaban ahí en adoración, cantando himnos, rindiéndole al Señor toda la gloria y la honra. Pero ellos sabían que Dios iba a hacer algo, pero no sabían en qué momento. Porque el tiempo de Dios pues no lo sabemos. Pero ellos sí sabían que iba a pasar algo porque ellos saben que esa era una arma poderosa, muy poderosa. ¿Ok? Es una reacción en cadena de lo que hay. De lo que hay adentro. Exacto, exacto. Es una reacción en cadena Te entiendo. de lo que se siente, de lo que realmente existe, de una verdad que impera o que una verdad que domina, esa es la palabra, una verdad que domina una realidad. Richard, es como el fundamento, es un fundamento, es algo. Tú dices que es una reacción en cadena, pero yo creo que un cristiano eso no se nos puede olvidar. Es como un fundamento, es como un principio, es como que nosotros sabemos que todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan a bien. Y tenemos que entender, pero hay momentos donde nos pasa lo negativo y nos quejamos. Sí, normalmente. Normalmente yo creo que la mayoría de los cristianos, tú, yo y los que nos oyen, todos los que nos escuchan, es decir, cuando pasamos momentos difíciles, quizás a veces lo primero que hacemos, ¿verdad? Aunque se nos va en el momento, pero a veces nos quejamos cuando realmente lo que debemos es levantar nuestras manos, decir, Señor, aquí estoy, recibe la gloria, recibe la honra, haz lo que vayas a hacer. Gracias, Señor, por lo que estoy viviendo, gracias porque lo que estoy pasando, porque todo es para bien. Esa es la actitud, una actitud de cántico, de alabanza, de adoración, para que Dios pueda cambiar el ambiente de tu situación, para que Dios pueda cambiar el ambiente de mi situación. Tenemos que aprender a que nuestras emociones no salgan a flote, sino que salga la alabanza y la oración en medio de las dificultades. Y vamos a ver cómo aparece la mano de Dios, porque aquí dicen la palabra que los presos los oían, pero ¿sabes qué? Dios también estaba oyendo. No solamente estaba oyendo los presos y el carcelero, el guardia y todos los que estaban allí. No, cuando tú oras, cuando tú alabas en medio de la dificultad, Dios te oye. El oído del Señor está atento a esa alabanza en medio de las dificultades y dice, ahí está mi hija, ahí está Milenita, mira, ahí está orando, ahí está en medio de la dificultad, ahí está mi hermana, mi hermano, ahí está mi hija, mi hijo, míralo cómo está inclinado, adorándome aún en ese momento difícil que puede estar pasando. Dime algo, comparte.
Pablo y Silas sabían algo que muchas veces nosotros no sabemos y que Dios quiere que nosotros sepamos lo que sabía Pablo y Silas. Hay un texto que dice que el que esté contento cante alabanza y el que esté triste haga oración. Ahora, ¿qué sabían ellos? Esto. El que está triste, ¿cuál sería o cuál será la oración del que está triste? Por tomar un ejemplo, el triste dirá en su oración: Señor, añádame más tristeza, méteme más abajo, quiero estar más triste que ayer. No, de ninguna manera. Claro que no. El que está triste, cuando dice la Biblia, haga oración, es: Señor, tú cambias el lamento en baile. Tú, Señor, cambias la tristeza en gozo. Entonces, lo que sabía Pablo y Silas, lo que ellos sabían que nosotros, ustedes y nosotros debemos de saber, es que la oración y la adoración en los momentos difíciles cambian la atmósfera, cambian las situaciones, cambian las realidades, porque si la cambia una alabanza y una adoración genuina, verdadera en el cristiano, en la persona. ¿Por qué? ¿Por qué en el cristiano? Porque nuestra alabanza y la adoración va directamente al Eterno, va directamente al poderoso, al Creador, al que todo lo puede. ¿Ok? Entonces debemos de saberlo nosotros y ustedes, que en el momento difícil de la vida, porque hay momentos difíciles en salud, en la familia, en la economía, en la comunidad, en el trabajo, o sea, momentos difíciles, muchos momentos difíciles. Entonces, lo que debemos de tener en cuenta o agarrar en la vida y resaltar es que tu alabanza, tu oración, tu adoración cambia la atmósfera y trae liberación. Eso es lo que el apóstol Pablo y lo que los Silas sabían, esposa. Ellos sabían eso. Por eso que fueron su espíritu. Y el Espíritu Santo en su espíritu los motivó. ¿A qué? A la alabanza. A la alabanza. A la oración. Eso. Ok. Entonces, decíamos que no solamente los presos oían, sino que Dios también estaba oyendo. ¿Sí? Sí, había Había conexión. una conexión, ¿sí? El Señor estaba oyendo también la oración y estaba oyendo la alabanza. ¿Sabe por qué? Porque inmediatamente o en consecuencia de él oír eso, ¿ok? Viene la intervención poderosa del Señor. Pero me gusta como lo dice el versículo. Vamos a leerlo un momentico. El verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Pero me gusta esta palabra, de repente. De repente significa algo que no esperamos, algo inesperado. Es decir, cuando tú estás pasando momentos difíciles, cuando ahí Pablo y Silas estaban atados, azotados, adoloridos, ¿cómo estaban? Allá bien en la parte más adentro. Así estés en la soledad más grande. Dios te oye, ¿ok? Y Él de repente cambia todo. Dice que vino un gran terremoto. Un gran terremoto que estremeció las paredes, los cimientos. Fue fuerte. No fue la base, las paredes. Dice que fueron los cimientos. desde abajo. Desde abajo se estremeció todo. Todo se estremeció. Y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos
y las cadenas de todos se soltaron. No dice que nada más fueron las cadenas de Pablo y Silas. Qué tremendo esto. Las puertas se abren. Los cepos se abrieron. Los cepos se abrieron. Las cadenas se En cayeron. medio de la oración se abren las puertas. Estás pasando un momento difícil. No consigues esto, no consigues lo trabajo. Ay, pareciera que hubiera, todo se te cierra, que no hay solución, que no hay salida. Ora, alaba, porque hay poder de pronto, de repente, de una forma inesperada. Tu Dios abre las puertas. Abre las puertas, las cadenas, los cepos se caen, las ataduras se caen. Cuando oramos, cuando alabamos, existe algo de repente que lo transforma, que transforma todo, que transforma el ambiente. Amén. Algo que estremece, ¿ok? El estremecer de Dios, puso la hermana Milena. Así es, el estremecer de Dios. El estremecimiento de Dios trae liberación, trae bendición. Porque a todos dice que fueron libres a causa de ese mover. Las cadenas, los cepos fueron abiertos y las puertas. Habla de puertas. No era solamente el calabozo donde estaba Pablo y Silas, sino de los otros presos. De los otros presos, el que está a tu alrededor. En medio de la alabanza, a veces estamos pasando momentos difíciles, esposo. Momentos pueden ser de salud o X momentos. Y resulta que Dios se quiere glorificar. En medio de ese momento que te está haciendo pasar, Él se quiere glorificar. ¿Por qué? Porque, como tú dijiste al comienzo, hay vida. Sí, no. Hay gente que necesita oír, que necesita ver ese estremecer que puso allí la hermana Milena. Ese estremecer de Dios lo necesitan que las puertas sean abiertas, necesitan que esas cadenas que les atan sean rotas. Pero ¿dónde estamos nosotros como iglesia? Hay una canción de Dani Berrío, una canción muy hermosa de Dani Berrío que dice: si te sientes ser atados, es solo para recordarte que las cadenas ya son rotas cuando le alabas. Gloria a Dios. Sí. Entonces, en algún momento, cuando creemos que somos atados como Pablo y Silas, es porque Dios se quiere glorificar y es una explosión. Es una explosión que afecta a los que están a tu alrededor. Entonces, ese estremecer, ese temblor, ese sacudón de los cimientos, de las paredes, no hay nada que pueda detenerlo, ni puede retener la liberación. Ahora, es para que entendamos, para que sepamos que el poder de la alabanza es enorme. El poder de la alabanza es ilimitado. Exacto. No lo retiene nada. El rey Josafat, antes de ir a la guerra, le pidió a los levitas, a los cantores y a los músicos que alabaran y adoraran. Hubo confusión, vino confusión en los soldados enemigos y se mataron entre ellos. Entonces aquí tenemos que la adoración trae confusión, trae estremecer y trae liberación. ¿Ok? Señor, trae Así que- liberación. así que- No solamente en Pablo y en Silas, no solamente en la persona que está pasando la dificultad. Afecta a tu hermano, Transforma. a tu primo, a tu vecino, a tu familia,
a los compañeros de trabajo, Bendito a los Jesús. compañeros de estudio de la universidad, donde tú estés. Recuerda que tú eres representante de la gloria de Dios. Nosotros somos prototipo del arca del pacto. El arca del pacto, donde estaba la gloria del Eterno. Donde tú estés, está la gloria del Eterno. Así que déjate usar. Alaba para que otros cause efecto en otras personas. Cause liberación en otras personas. ¿A través de qué? De la alabanza, de la adoración. Dos armas poderosísimas, la oración y la alabanza. Amén. Son dos armas poderosas que vamos a usarla. Vamos a usarla para transformar y que la intervención de repente de Dios llegue en el momento preciso para cambiar, ¿verdad?, nuestra situación y la situación de los que nos escuchan, de los que nos rodean. Entonces es una intervención poderosa la oración y la alabanza. Recuerda esto. La Biblia dice en Juan que la verdad te hará libre. La verdad domina la realidad. Porque tú tienes realidades. Hay realidades que afectan nuestras emociones. Hay realidades que afectan nuestra vida. Hay realidades que afectan nuestra risa. Realidades. Pero la verdad sobrepasa. La verdad domina las realidades. ¿Ok? Entonces, la adoración activa la verdad de Dios. Activa. Y las realidades quedan por debajo de la verdad. Y esta verdad os hará libre. ¿Cuál verdad? Que tu alabanza, tu adoración, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra oración trae ese estremecer de Dios. Trae esa liberación del Eterno. Ahora, notemos esto. Los dos presos esposas que estaban con Jesús le dijeron: tú no tienes por qué estar aquí, porque en ti no hay culpa, no te lo mereces. Nosotros sí, dijeron los presos que estaban en la cruz al lado del maestro. Ellos decían: merecemos estar aquí, él no. Exacto. ¿Qué dirían los presos que estaban alrededor, cerca de Pablo y de Silas? Esta gente no merece estar aquí. Nosotros sí somos culpables. Ellos no. Empezaron a reconocer. ¿Qué le dijo Jesús al preso que estaba al lado? Le dijo: de cierto, es decir, verdaderamente, desde hoy estará conmigo En el paraíso. Hubo una reacción favorable para aquel hombre. Ahora, la misma reacción favorable ocurrió en la cárcel donde estaba Pablo y Silas, representantes de la gloria de Dios, representantes del Cristo crucificado y resucitado. Entonces los presos también tuvieron un efecto, porque posiblemente dijeron: nosotros somos culpables, ellos no, ellos adoran, ellos alaban. Y posiblemente muchos de los presos, o todos, cerraron sus ojos, levantaron sus manos. Y por eso es que el estremecer de Dios también afectó a esos presos que estaban con Pablo y con Silas. ¿Cuándo le alabamos? Cuando tú le alabas. Entonces alabémosle en los momentos difíciles, porque de repente el Señor, y cuando digo de repente no es que no va a intervenir, no, Él va a intervenir. No sabemos en qué momento, pero Él va a intervenir. Amén. Entonces, ese de repente no es duda. No es un de repente. Sino es sorpresivo. Esa es la palabra. No es un de repente de duda, de que ay, va. No. Él va a intervenir, porque Él está atento a tu oración. Así que bueno,
Este es el consejo de esta mañana. Amén. ¿Qué título le podemos poner? Yo no le puse título. Yo estaba pensando 2 armas poderosas. De pronto el de repente. Solamente alábale. Solamente alábale. ¿Qué título le podríamos poner a este mensaje? Hay muchos títulos, ¿verdad? Lo dejamos entonces. Ponle tu título. Ponle el título a este mensaje. Tu vida. A tu situación, a lo que te llamó la atención. Azotados pero contentos, presos pero libres, libres en el espíritu para adorar, para cantar. No sé. Vamos a ver, que sea Dios el que te dirija y que sea de bendición, haya sido de bendición esta prédica, este pasaje bíblico. Amén. Entonces declaro bendiciones en tu día. Amén. Declaro que sea un día maravilloso. Recuerda, eres portador de gloria. Que lo que te suceda, ¿verdad? No te dejes agobiar. Recuerda que los que te oyen, ¿verdad? Pueden ser liberados, pueden ser puertas abiertas a través de la oración, ¿ok? Entonces, canta, ora, porque abre las puertas. La alabanza abre las puertas y las cadenas se caen. La alabanza y la oración abre puertas de bendición para ti y para el que te rodea. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Bendiciones.